Margules, que nos haya invitado a ser parte de esta conmovedora evocación marguliana a 10 años de su partida. Lidia utilizó una palabra que lo define: contundente. Cierto, Ludwig era contundente. No hacía teatro a medias, ni era condescendiente ni complaciente. Jamás vio su trabajo artístico como una chamba. No se conformaba con realizar a well-made play, quería transgredir y plasmar nuestro tiempo. Dirigir, decía Margules, es realizar un hecho poético, un hecho autoral que implique una moral, una ética y una responsabilidad por lo que sucede en el escenario a través de un lenguaje teatral, a través de una puesta en escena. Habrá puesta en tanto que el director sea un poeta y tenga algo que decir sobre su realidad y en la medida en que lleve su disputa con el teatro. De otra forma no habrá nada, simplemente será un oficio de ilustración. Ludwig tenía una mirada fuerte que observa y hace que observemos al ser humano en toda su complejidad. En un escenario desnudo de efectos, luz blanca. También nos decía que no convirtiéramos el escenario en un basurero de ocurrencias. Déjenme decirles que Ludwig Margules era muy afecto a ir a funerales y también a hospitales. Ludwig era una presencia infaltable en los nacimientos y en las muertes, lo cual nos da, creo yo, al verlo así a la distancia, como el temple de alguien que veía la esencia de las cosas, ¿sí? Los principios, los finales, y constantemente hacía un gesto que era muy de él, ¿no? Esta cosa, la dualidad de las conductas en Ludwig. Rarísima vez, solamente desesperado, le llegué a oír marcar tonos, le llegué a escuchar nombrar una emoción. Pensaba que las emociones complejas no tenían nombre, por eso abominaba de las acotaciones de los dramaturgos. En la búsqueda del fuego, en el al tallar y el hacer pegar una piedra sobre la otra piedra y hacer que la reliquia de luz surja y genere el fuego que generaba cada una de sus puestas en escena. Para ello es necesario entrenar, para ello es necesario trabajar previamente y no hacer teatro de talacha, ¿no? Sino teatro de búsqueda. Y él mismo hacía una burla, ¿no? Teatro de búsqueda, sí, es muy difícil llegar a esos teatros, siempre están escondidos. Él era ajeno a estas cuestiones de terapearse en escena y no buscaba ni permitía nunca llegar a estos términos. Al contrario, era una construcción de la ficción a través de la construcción de los personajes, la construcción del lenguaje escénico y de la dramaturgia o narrativa escénica. Y esta maravillosa concepción del espacio-tiempo dramático, ¿no? Siempre buscando un espacio dramático, jamás informativo, decorativo, ni subordinado. Finalmente era un elemento dramático tan contundente. Yo recuerdo mucho cómo con ese rigor durante 6 meses armábamos libretos de dirección donde teníamos definido quién era el autor, cuántas obras había leído nosotros, todas las obras del autor, cada trazo, cada movimiento, planos. Ya que lo desarrollabas por completo, llegaba el primer día de ensayo y te recibía con un bote de basura y a tirarlo a la basura y no lo volvías a ver. El trabajo de 6 meses de preparación para tu puesta en escena. Y él decía, en este momento empieza tu trabajo de dirección también, ¿no? Es decir, el presente, el instante. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo para discutir nada. Bueno, me tomo un tiempo que será la vida para hablar de la vida en esa escena. Y entonces no eliges a un actor, sino a un cómplice de vida que entiende ese lenguaje para llegar a las últimas consecuencias. Nuestras condiciones de producción son radicalmente distintas. Ellos podían demorarse, tenían actores
mejor comidos que los nuestros. Los nuestros se han ido desprofesionalizando de una manera espantosa. Odiaba el multimedia, odiaba las proyecciones, jamás las usaría. Sin embargo, ves sus montajes y ves esos aparatos divinos, escénicos, esas proporciones, esa nobleza de proporción del teatro épico también, ¿no? Amaba a Apia y a Grieg y estos montajes shakespearianos en espacios vacíos gigantescos. También en la forma de concebir el espacio en la ópera. Ciertamente decía cosas como Sófocles no requiere de multimedia y abominaba de la multimedia, la tremenda prohibición, frontalidad a público. Y hoy creo que el 90% de las obras que se hacen en este país hacen un diálogo frontal con el espectador. Y era una de las cosas que Ludwig decía, o sea, te reprobaba simplemente si tú hacías un trazo donde no hubiera intimidad. Hay que pensar que Ludwig hace la mayoría de sus puestas con clásicos contemporáneos, Pinter, Genet, Kundera, Bergman, y con clásicos, autores clásicos de la talla de Chekhov, Shakespeare, y algunos Marlowe, algunos autores contemporáneos mexicanos, como Juan Tovar, como Oscar Liera. No frecuentó la dramaturgia mexicana, son contados, pero lo que era notable en él era el peso del texto, en el sentido de cómo desmenuzaba la materia textual. Y también nos habla de un momento histórico en el teatro mexicano, de cómo había especialistas, vamos a llamarlo así, que trabajaban la traducción para una puesta en escena específica, que por ejemplo recurría a su colaborador de siempre en el terreno literario, Juan Tovar, para hacer adaptaciones. Evidentemente, y creo que Ludwig es el primero, o inclusive que lo logre, que es la experimentación que va a realizar en sus últimas puestas en escena, en rebasar la idea de contar una obra. Era algo que con el paso del tiempo Ludwig fue rebasando la idea de un teatro de situaciones para, a fin de cuentas, convertirlo en potenciar el conflicto y anular el relato. Eso es algo que creo que nos iba llevando a muchas exploraciones contemporáneas en el sentido del teatro que no cuenta historias, que lo que hace es, digamos, a fin de cuentas, potenciar una especie de lenguaje autónomo que no depende del todo de la literatura dramática. Y creo que en ese sentido Ludwig estaba siendo un experimentador radical en ese acercamiento. Guiaba al actor por un camino nada recto para llegar a cierto punto, y siempre era un misterio también, y dirigía mucho por el oído. Me regañaba mucho con gran puntualidad cada vez que iba a ver mis puestas en escena. Decía que yo no sabía qué hacer con los actores, por eso se movían tanto. Yo creo que está en el presente del teatro mexicano. Hacemos una enorme cantidad de cosas donde opera aquello que decía el maestro Rubén Bonifaz Nuño: cada vez que se hace una innovación, ¿quién te da permiso? Y yo creo que Margules empezó a darnos permiso a hacer muchas cosas, así como otros de los extraordinarios directores de su generación. Y también otra cosa que decía Bonifaz Nuño constantemente era: ¿a quién le copias? Hay quienes, como Ludwig, son unos científicos, unos verdaderos provocadores de vida, que tienen que detener ese momento. ¿Viste cómo le dio la mano? ¿Viste cómo gesticuló antes de darse la media vuelta? Bueno, para eso hay que tener un instrumento bien educado y bien afinado. Entonces, sí, para eso hay que tener un director que tenga un oído prístino. Y la otra, complicidad, contacto. Lo más difícil, ¿no?, que bien sabemos, como nos dice el otro polaco, Grotowski, pues es eso, contacto. Y si no hay contacto, no hay teatro. Siento que Ludwig era como post-stanislavskiano en ese sentido de qué quería como del actor. Quería que aflorara lo inesperado en él,
quería que aflorara una construcción, diría yo, como de asociaciones poéticas. Ciertamente también los tiempos han cambiado en ese sentido de las relaciones. Era un poco como el país, era vertical, era la voz del director de escena. Y entonces, de pronto era, pues estoy siendo llamado por Margules. Y lo cual conducía, pues también un poquito a una dosis de abyección en los actores, que yo creo que a esas alturas del partido no es nada deseable, ni en un actor ni en ninguna persona para este país. No, al revés, necesitamos relaciones mucho más horizontales y sentido de comunidad en el momento de construir las obras de teatro y de sentido de colectividad. Recuerdo en otra de sus aventuras médicas un dicho que sacó de un doctor que de pronto, hablando de estudiantes y demás, decía este médico: lo único que les prohíbo a mis estudiantes es decir, no he dormido, tengo sueño, estoy cansado. Y entonces al día siguiente, justamente en el CCC, llegó y dijo: lo único que les voy a prohibir. No hay mejor aliento para un actor que el cansancio. Entonces, ante tanta resistencia de tratar de representar lo mejor posible, y de lo que se trata es más bien de entender qué es lo que estás haciendo ahí como existencia. Ya olvidemos el personaje. Tú en la vida, ¿qué es lo que estás tratando de hacer ahí? ¿Por qué estás ahí? Se ha dicho muchísimo de este gran poeta, de la complejidad, que buscaba el absoluto en el grito contenido. Una de las cosas que más me impresionaban de Margules era este grito contenido que lograba dar con una cantidad de matices, de una profundidad. Su fuerte, sin duda, la dirección de actores, yendo hasta el fondo de las entrañas, y por eso se retorcían de dolor todos los que presenciábamos, pero finalmente llegar a esa materia compleja y contradictoria de la condición humana en cada uno de sus personajes y en cada uno de sus textos. Nunca había un texto sin una intención concreta y contundente y esencial para la dramaturgia total. Esa manera de dirigir a los actores en su puesta en escena, con esa profundidad y esencialidad y con esa contención. Ludwig privilegiaba la idea de una emocionalidad que surge en el actor de manera indirecta. Es muy interesante cómo Ludwig estimulaba al actor. Había llegado Sekizano, a Ludwig le toca estudiar directamente con Sekizano, y por tanto se conocía Stanislavski al pie de la letra. Pero Ludwig no hablaba de una actuación vivencial. Él de hecho tenía una enorme polémica secreta con Héctor Mendoza a partir de simplemente lograr actuaciones, decía, elementales y de causalidad emocional. Él hablaba más bien como de la verdad existencial en el comportamiento escénico, porque llegaba un punto donde en el momento del colmo de la desesperación el actor gritaba: no te entiendo, Margules, ¿qué carajos me estás pidiendo? Porque la bendición, nuevamente, del teatro es que tú puedes matar a tu padre, cogerte a tu madre, y si lo haces bien te aplauden. Lo verdaderamente paradójico, contradictorio, es que las puestas en escena de Ludwig siguen remontando el tiempo. A pesar de esta cosa que nos dicen que el teatro es efímero, quienes tuvimos la experiencia, ese sacudimiento de vida sigue vibrando, sigue siendo parte de nosotros. Desgraciadamente también, porque cuando tú la riegas, pues te das cuenta, ¿no? El maestro va a venir a darte un manazo fuerte en el alma y probablemente te noquee y probablemente no te levantes, y es ahí, ¿no? en ese fracaso, en esa caída, donde Ludwig era un campeón, donde buscar el mejor de los fuegos, la peor de las miserias. Él decía, la puesta en escena debe tener contundencia en los materiales, en cómo racionalizas, pero también misterio.
Si tiene demasiado misterio, se esfuma, y si tiene demasiada contundencia, no vuela. Esto lo decía con base en otro término que era muy importante para él, que era legibilidad. Y legibilidad implicaba no solamente que tú pudieras acceder a lo que él quisiera decir, sino que a partir de eso tú pudieras empezar a jugar tu propio juego de asociaciones. Mas ¿por qué gritan?